Bienvenido a Álvarez Abogados Podcast. Episodio del podcast de Derecho, Álvarez Abogados Podcast, titulado Delito de racismo y xenofobia. En una sociedad cada vez más global y diversa, la convivencia y el respeto a la diferencia se erigen como pilares fundamentales. Sin embargo, las conductas motivadas por el odio, el racismo y la xenofobia continúan siendo una dolorosa realidad que atenta contra la dignidad humana y fractura la paz social. Recuerde que Álvarez Abogados Podcast es un servicio gratuito de Álvarez Abogados Tenerife, para clientes y usuarios en España. Esperamos que disfrute de nuestro contenido y lo comparta con sus conocidos y familiares. Este podcast, elaborado con el rigor y la experiencia que caracterizan a nuestro despacho, pretende arrojar luz sobre el tratamiento de estos delitos en el derecho penal español, ofreciendo pautas claras y recomendaciones expertas para que usted, como ciudadano, conozca sus derechos y sepa cómo actuar. Vivimos tiempos en los que las redes sociales y la inmediatez de la comunicación pueden, lamentablemente, convertirse en un caldo de cultivo para la intolerancia. Episodios de gran repercusión mediática, como los vividos recientemente en distintos puntos de nuestra geografía, ponen de manifiesto la urgente necesidad de comprender la dimensión jurídica de estos actos y la contundencia con la que nuestro ordenamiento los persigue. No se trata de meras opiniones o desencuentros, hablamos de delitos con graves consecuencias penales. ¿Qué es exactamente un delito de racismo y xenofobia en España? Cuando hablamos de delitos de racismo y xenofobia, nos referimos a lo que en el ámbito jurídico se conoce como delitos de odio. No se trata de un tipo penal autónomo con ese nombre, sino de una categoría de infracciones cuya motivación es la clave que agrava la conducta. La ley no castiga una ideología, pero sí persigue con firmeza que esa ideología se materialice en actos que dañen a otros. El epicentro de esta regulación se encuentra en el artículo 510 del Código Penal. Este precepto castiga a quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel, por motivos racistas, antisemitas, o por su ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad. Es fundamental entender que el bien jurídico protegido no es solo el honor o la integridad de una persona, sino la dignidad de todo un colectivo, y en última instancia, el principio de igualdad que es fundamento de nuestro Estado de Derecho. Las claves del delito. Intención y publicidad. Para que una conducta sea considerada un delito de odio del artículo 510, deben concurrir dos elementos esenciales. El elemento subjetivo, la motivación. El autor debe actuar movido por un ánimo discriminatorio. La acción, una agresión, un insulto, un daño, se produce por el hecho de que la víctima pertenece a un determinado colectivo, por su raza, su origen nacional, etc. Es porque lo que distingue un delito común de un delito de odio. El elemento de publicidad o difusión. Las conductas deben tener una trascendencia pública. Esto no significa que deban cometerse ante una multitud, pero sí que tengan la capacidad de llegar a un número indeterminado de personas, creando un clima de hostilidad. Internet y las redes sociales son, hoy en día, el principal escenario de estos delitos, donde un simple post puede alcanzar una difusión masiva e incontrolada. Las penas previstas son severas, pudiendo ir de 1 a 4 años de prisión y multa de 6 a 12 meses. El discurso de odio no es libertad de expresión. Una de las defensas más recurrentes por parte de quienes cometen estos actos es ampararse en la libertad de expresión. Sin embargo, es crucial que usted comprenda que este derecho, pilar de nuestra democracia, no es absoluto. El Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han establecido de forma reiterada que la libertad de expresión no ampara el discurso del odio. El discurso que humilla, que veja, que incita a la violencia contra colectivos vulnerables o minorías, ataca la propia esencia de una sociedad democrática. La línea se cruza cuando la expresión deja de ser una opinión, por controvertida que sea, para convertirse en un ataque directo a la dignidad y seguridad de las personas. El agravante de discriminación. Cuando el odio contamina cualquier delito. Más allá del artículo 510, nuestro Código Penal contempla una herramienta fundamental en la lucha contra la intolerancia: el agravante por motivos discriminatorios. ¿Qué significa esto? Que cualquier delito, lesiones, amenazas, daños, asesinato, etc.,
verá su pena agravada en su mitad superior cuando se cometa por motivos racistas, xenófobos o cualquier otra clase de discriminación referente a la ideología, religión, etnia, raza, nación, sexo, edad, orientación sexual o de género, o la discapacidad o enfermedad que padezca la víctima. Un puñetazo motivado por una discusión de tráfico no se castiga igual que un puñetazo propinado al grito de «fuera de mi país». La motivación de odio demuestra una mayor peligrosidad del autor y un ataque más profundo a los valores de nuestra sociedad. Recomendaciones expertas de Álvarez Abogados Tenerife. Desde nuestra experiencia en Álvarez Abogados Tenerife, como especialistas en derecho penal y otras ramas del derecho, sabemos que enfrentarse a una situación de racismo o xenofobia es una experiencia devastadora. La incertidumbre y el miedo pueden paralizar a la víctima. Por ello, queremos ofrecerle una guía de actuación clara y profesional. Si usted es víctima de un delito de racismo o xenofobia, mantenga la calma y priorice su seguridad. Si se encuentra en una situación de peligro inminente, aléjese y llame inmediatamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Policía Nacional 091, Guardia Civil 062, o el teléfono de emergencias 112. Recopile todas las pruebas posibles. Este es, quizás, el paso más crucial. Su testimonio es fundamental, pero debe ir respaldado por pruebas objetivas. Testigos. Pida los datos de contacto a las personas que hayan presenciado los hechos. Agresiones online. Realice capturas de pantalla de los insultos, comentarios, perfiles de los autores, etc. Es importante que en la captura se vea la fecha y la hora. No borre nada. Agresiones físicas o verbales. Intente grabar la situación con su móvil si es seguro hacerlo. Anote las palabras exactas que le dijeron, la descripción física del autor, su vestimenta, tatuajes o cualquier símbolo que portara. Lesiones. Acuda a un centro médico lo antes posible para obtener un parte de lesiones que describa los daños sufridos. Denuncie siempre. Es vital superar la idea de que no servirá para nada. La denuncia no solo inicia el procedimiento para castigar al culpable, sino que visibiliza el problema y ayuda a prevenir futuros ataques. Puede denunciar en una comisaría de la Policía Nacional, un cuartel de la Guardia Civil o directamente en el juzgado de guardia. Al denunciar, sea lo más detallado posible sobre la motivación racista o xenófoba del ataque. Busque asesoramiento legal especializado. Desde el primer momento, contar con un abogado penalista es garantía de que sus derechos estarán protegidos. En Álvarez Abogados Tenerife, le guiaremos en cada paso del proceso, desde la interposición de la denuncia hasta la celebración del juicio, asegurándonos de que se soliciten todas las diligencias necesarias y se ejerza la acusación con la máxima contundencia. Si usted es acusado de un delito de odio. La imputación por un delito de estas características es extremadamente grave y puede tener consecuencias personales y profesionales devastadoras. No haga declaraciones sin asistencia letrada, tiene derecho a guardar silencio y a no declarar contra sí mismo. No intente justificarse ante la policía sin la presencia de su abogado. Busque un abogado penalista de inmediato. Una defensa experta es crucial. Analizaremos la acusación, las pruebas en su contra y el contexto de los hechos para trazar la mejor estrategia de defensa. No destruya pruebas. No borre publicaciones en redes sociales ni mensajes. Esto podría ser interpretado como un intento de obstruir a la justicia. Su abogado le indicará cómo proceder. Preguntas y respuestas de interés. ¿Un insulto racista aislado en una discusión puede ser delito? Depende del contexto. Para ser un delito del artículo 510, generalmente se requiere una incitación pública al odio. Sin embargo, un insulto grave con una clara motivación racista podría constituir un delito contra la integridad moral o ser considerado en el marco del agravante de discriminación si concurre con otro delito como amenazas o lesiones. La frontera es fina y debe ser analizada caso por un especialista. ¿Qué pasa si el ataque va dirigido a mí por ser amigo o pareja de una persona de otra raza? La ley protege también a las víctimas de la discriminación por asociación. Si usted es atacado por su relación con una persona perteneciente a un colectivo protegido, la motivación discriminatoria es igualmente aplicable y el acto puede ser perseguido como delito de odio. He visto comentarios xenófobos en una noticia en Internet, ¿puedo hacer algo? Sí, puede y debe denunciarlo. Puede reportar el comentario en la propia plataforma, y además, ponerlo en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad a través de sus portales telemáticos de colaboración ciudadana. Aportar capturas de pantalla y enlaces es de gran ayuda.
¿La reciente Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato, afecta a estos delitos? Absolutamente. Esta ley refuerza el marco de protección a las víctimas de discriminación en todos los ámbitos y complementa la vía penal. Por ejemplo, facilita la carga de la prueba en ciertos procedimientos, de modo que si usted aporta indicios fundados de haber sufrido discriminación, será la parte demandada la que deba probar que su actuación fue justificada y no discriminatoria. Esto supone un importante avance en la tutela judicial efectiva de las víctimas. Delito de racismo y xenofobia en Tenerife y Canarias. En Álvarez Abogados Tenerife, estamos comprometidos con la defensa de los derechos y libertades. La lucha contra el racismo y la xenofobia es una responsabilidad de todos, y el derecho penal es una de sus herramientas más poderosas. Si usted ha sido víctima o se ve envuelto en un procedimiento de estas características, no dude en contactarnos. La profesionalidad, la confianza y la defensa rigurosa de sus intereses son nuestra razón de ser. Gracias por escucharnos. Consulte el resto de episodios del podcast de Derecho, Álvarez Abogados Podcast en las distintas plataformas: Spotify, Amazon, Apple, YouTube, iVoox y en la zona multimedia de Álvarez Abogados Tenerife. ¿Tiene alguna sugerencia o desea colaborar con Álvarez Abogados Podcast? No lo dude y remita sus sugerencias, quejas, opiniones o ideas mediante el formulario online disponible en el buzón Ayuda, visitando nuestra web, alvarezabogadostenerife.com. Recuerde que puede disfrutar de nuestros servicios multimedia visitando nuestra web, en alvarezabogadostenerife.com.